Bienvenidos todos, gracias por estar acá y sobre todo muchísimas gracias a la organización del IT Foro por haberme invitado a estar compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a veces no le damos la importancia porque lo vemos como algo demasiado técnico, ¿sí? Vamos a hablar sobre ciberseguridad y vamos a hablar sobre la protección de los datos y de la identidad digital, ¿sí? Hablemos primero que todo del panorama de amenazas. ¿Cómo está esto? En estos 25 minutos que vamos a estar conversando por acá, ¿sí? 4 empresas del Fortune 500 han sido o estarán siendo ciberatacadas, ¿sí? Aparte de esos 7.000 registros de datos estarán de alguna manera procesándose y aproximadamente 1.2 billones de dólares van a estar en juego en cuanto a temas de ataques cibernéticos, ¿no? Y lo cierto es que esto es muy importante porque aproximadamente van a haber unos 31 millones de dispositivos conectados, 1.7 millones de transacciones por segundo y se van a crear aproximadamente unos 2.5 quintillones de bytes, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante? Cuando ocurrió el ataque de Colonial Pipeline, ¿sí? Podemos decir que todo inició con una credencial de un usuario que fue filtrada, ¿sí? Una credencial. Eso fue todo lo necesario para ese ataque, ¿no? Cuando hablamos de SolarWinds, ¿no? Ese ataque duró 9 meses en perpetrarse y no fue detectado durante 9 meses, ¿sí? Y cuando hablamos de redes sociales, tan solo un joven de 17 años logró hackear la cuenta de Barack Obama, de Bill Gates y de Elon Musk. 17 años. ¿Sí? A veces le tenemos temas demasiados técnicos a esto, y lo cierto, perdón, ahí vamos a ver, le ponemos demasiado técnicos los temas, pero lo cierto es que no necesitamos hoy día una gran cantidad de información para poder lograr cosas como estas. ¿Sí? Necesitamos interés, necesitamos de alguna manera tener conciencia de que lo más importante que tenemos aquí son datos e identidades. Y sobre eso es que vamos a hablar. Ahora bien, 9.5 trillones de dólares le cuesta el cibercrimen a nivel mundial a nuestro planeta, ¿sí? Todas las empresas que de alguna manera están lidiando con este tema realmente sienten que esto va cuesta arriba, ¿sí? 4.88 millones de dólares cuesta cada vez que ocurre un evento. En Latinoamérica es 4.16. Pero además me quiero contar algo. En Latinoamérica el último año creció un 12%, mientras que a nivel mundial creció un 9%. Latinoamérica está siendo de interés del cibercrimen, ¿sí? Otro tema que es importante es cada 11 segundos ocurre un ataque de ransomware a nivel mundial. ¿Sí? Y aparte de eso, aproximadamente en detectar estos ataques, duramos aproximadamente 194 días y 64 días más en contener ese ataque a nivel mundial. Eso es un promedio. O sea, estamos durando casi un año. No solamente para detectar, sino para contener y contraatacar este tipo de cosas. ¿Sí? Otro tema importante, 95% de las veces esto se debe a algo que dejamos de hacer. Como seres humanos cometemos errores, con voluntad o sin voluntad, pero los cometemos, ¿no? Y lo que sucede es que en ese momento ocurren las cosas que no queremos, ¿no? A partir de ese error. Un 59% de las veces también esto está relacionado con servicios de terceros. No estamos solos en este mundo, nadie opera solo, ¿no? Necesitamos de terceras partes para poder operar. Y estas terceras partes también pueden ser de alguna manera ciberatacadas. 16% tiene que ver con credenciales y un 11% tiene que ver con temas relacionados con la tecnología como tal, las vulnerabilidades directamente en la tecnología. Entonces, si ustedes observan bien el panorama, primero que todo el panorama no es alentador, ¿cierto? Pero no significa que porque no sea alentador no se puede trabajar, ¿sí? Veamos cuáles son los retos. Yo creo que uno de los retos importantes es comprender cómo es
En los años 60, el perímetro estaba dado por las 4 paredes de nuestro data center y nuestra organización, ¿cierto? En los años 90 nació Internet, o por lo menos Internet nació mucho antes, pero empezamos a utilizar ampliamente el Internet. Y a partir de allí, ¿no?, ya empezamos a expandir el perímetro. Ya las 4 paredes no eran, y ahora estábamos conectados a un mundo digital, hacia una red de redes. Y hoy día no existe perímetro. Nuestros datos, nuestras credenciales están en los dispositivos, están en la nube, están en nuestros servidores, están en nuestros celulares. Ahí es donde están. Y entonces la protección es mucho más allá del data center. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que muchas veces pensamos que esto se debe a temas tecnológicos, y ese es el error más grande que creo que a veces tenemos que empezar a cambiar. ¿Sí? Eso no es un tema tecnológico solamente. ¿Sí? Veamos a ver. Todo lo que antes hacíamos en el mundo físico, lo hacemos ahora en el mundo digital, ¿cierto? Prácticamente todo. Hacemos llamadas, vemos películas, nos divertimos, trabajamos, nos conectamos con el trabajo, etc. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahí empieza la visión que tenemos que tener todos en cuanto a los temas relacionados con la ciberseguridad. Entonces, ese señor Kevin Mitnick, que en paz descanse, murió en el año 2016, fue una de las personas más conocidas en el mundo del hacking. Y esta persona no hackeaba sistemas, decía él que él hackeaba personas. ¿Sí? Entendía cómo se comportaban las personas, entendía lo que las personas necesitaban, y lo que hacía sencillamente era adaptar de alguna forma su conversación a lo que las personas requerían. Y las personas somos seres sociales. Y como seres sociales, ¿qué es lo que ocurre con los seres sociales? Hay 2 cosas que los vuelven locos. Uno, el miedo. Nos sentimos con miedo, y muchas veces cuando tenemos miedo entregamos todo. Su cuenta bancaria está siendo vaciada en este momento. Entre aquí para hacer tal cosa. Entras, das toda la información y listo. El ciberdelincuente se fue con toda tu información para vaciarte realmente la cuenta bancaria. Y el segundo tema que vuelve loco al ser humano es el amor. ¿Quién no hace muchísimas cosas por amor? Hasta el password entrega. ¿Cierto? Algunos dicen que sí, yo luego que dicen que sí. Bueno, eso es cierto. Por amor suceden muchas de estas cosas. Entonces, hackear a una persona es mucho más fácil que hackear un sistema hoy día. ¿Sí? Lo otro que es importante, hablemos de riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos? El primer riesgo, brechas de datos. Recuerden, hoy utilizamos el Internet prácticamente para todo. El Internet realmente está en nuestras vidas 24/7. Y eso es lo importante, ¿no? Tenemos que tener claridad que en este mundo del Internet ocurren robos, ocurren fugas de datos, ocurre muchas veces lo que es la afectación de nuestra confidencialidad y privacidad de información. Lo segundo, hay suplantación de identidad. Si no tenemos mecanismos para poder identificar a una persona correctamente en el Internet, suplantan la identidad de esa persona. Y es que en el Internet no le vemos la cara a la persona, ¿verdad que no? Cuando alguien se conecta, lo que yo estoy viendo es una conexión digital. Y esa conexión digital, la única manera de validar que efectivamente la persona que se está conectando es quien dice ser, es verificando esa identidad. No hay otra. Ahora vamos a hablar de por qué tenemos que ver este riesgo con otros ojos. Y lo tercero son los ciberataques. Los ciberataques no van a cesar, más bien van a seguir creciendo. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de los ciberataques es que esto no es un tema solamente técnico, tiene que ver también con personas y tiene que ver con procesos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Ok, entonces empecemos con brechas de datos. Cuando hablamos de brechas de datos, parece un concepto súper sencillo, pero es uno de los conceptos
conceptos muchas veces más olvidados cuando estamos hablando de la protección de la información. Primero que todo, nosotros tenemos que proteger todos los datos que tengamos almacenados, ¿sí?, en reposo, y que sean sensibles, que sean datos confidenciales. Hay que, de alguna manera, protegerlos. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de nube, no importa dónde estén los datos. Si los datos son sensibles y son confidenciales, esos datos deben de estar protegidos en reposo. La recomendación que yo les doy es: cifren esos datos. Porque cuando ustedes cifran los datos, si les llegan a robar esos datos ya están cifrados, no le van a servir de nada al ciberdelincuente. Pero si los datos no están cifrados, adivinen qué: extraigo los datos de un servidor, de una tableta, de una laptop, de un teléfono celular, de un almacenamiento o una aplicación en nube, y listo, ya ustedes perdieron control de los datos sensibles, ¿verdad?, de su organización o de sus clientes o de ustedes mismos. Ese es el primer consejo. Segundo consejo: es importante también, de alguna manera, proteger todos los datos en tránsito. ¿Sí? Cuando nosotros estamos, de alguna manera, compartiendo los datos a través del Internet, el Internet no es seguro. Es más, el Internet no fue diseñado para ser seguro. El Internet fue diseñado para que siempre pudiese haber disponibilidad de las conexiones, pero no necesariamente seguridad de los datos. Todo lo que hemos venido agregándole al Internet para proteger datos ha sido por añadidura, ¿sí? Entonces es importante tenerlo claro. Igualmente, cuando ustedes transmiten datos, es importante cifrar esos datos cuando se transmiten. Y el tercero es cuando los utilizamos. Cuando nosotros utilizamos los datos, también hay que cifrarlos. Cada vez que una aplicación hace una consulta a una base de datos, en ese uso hay que cifrar esos datos que estamos viendo, y muchas veces también hay que en pantalla enmascarar los datos, porque no todos los datos tienen que ser visibles a los usuarios. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una institución que procesa tarjetas de crédito, el dato del número de tarjeta no lo necesita el usuario. El usuario lo que necesita es validar ciertas cosas con ese número, y no tiene por qué ver el número completo, ¿verdad? O un correo electrónico. Si tenemos una ley de protección de datos, generalmente las leyes de protección de datos lo que van a hacer es proteger ese correo electrónico para que no cualquier persona lo pueda ver, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo estos conceptos, que son conceptos como muy sencillos de comprender, en el día a día no necesariamente los aplicamos así. Y tenemos que empezar a cambiar el chip mental de por qué esto es importante, ¿sí? Cuando se roban los datos, se roba la información que no hemos protegido de manera correcta. Luego, hablemos de suplantación de la identidad. Imagínense ustedes, ¿sí?, que ustedes cuando llegan a un lugar, ¿no?, y van a hacer una gestión de servicio al cliente, lo primero que le piden a ustedes es una identificación, ¿cierto?, para hacer ese trámite. Si no se la piden, ya ahí empieza el problema, ¿sí? Empieza el problema porque no están verificando quién es la persona que está haciendo la transacción, y yo pudiese estar haciendo una transacción a nombre de alguien más. Por eso es muy importante esa verificación de la identidad. Pero además de eso, cada vez que la persona necesita acceso a los servicios, esa persona tiene que continuar diciendo: sí, yo soy Raúl, yo soy la persona dueña de esta credencial y vengo a hacer una gestión que necesito hacer con mis, digamos, por ejemplo, credenciales de usuario. Lo cierto es que cuando hablamos de verificación hay dos pasos que son súper importantes: el paso de la reconexión y el paso de la validación de la identidad. Son pasos claves. Si no ponemos un poco de esmero en esos pasos, lo que ocurre es que alguien puede suplantar la identidad. SIM swaps está de moda en el mundo. Vienen, llaman a la compañía Telco, se hacen pasar por mí, solicitan un restablecimiento del SIM de mi teléfono, le entregan el nuevo SIM, yo como usuario pierdo conectividad al teléfono,
y la persona ciberdelincuente o delincuente obtiene acceso a mi línea. ¿Y qué le sucede con eso? ¿Qué creen ustedes que sucede? Una vez que la persona obtiene acceso a la línea, tiene acceso al banco, tiene acceso a servicios digitales, tiene acceso a todo. Ese paso de verificar la identidad es un paso clave. Ok, hablemos de las identidades verificables. ¿Qué son las identidades verificables? En el mundo digital, cuando hoy, por ejemplo, vamos a hacer una gestión, ¿qué nos pide? Usuario y contraseña, ¿cierto? En las plataformas digitales, normalmente. Eso no verifica mi identidad. Cualquiera puede tener mi usuario y mi contraseña. ¿Sí? Entonces es importante darle vuelta a este tema. Una identidad verificable, vamos a llevarlo al mundo físico, ¿no? Volvámonos al mundo físico. ¿Qué hacíamos cuando alguien nos tenía que dar a nosotros una cédula o una tarjeta de identidad? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno valida la identidad. Verifica que realmente la persona que esté haciendo solicitud por primera vez de ese documento de identidad cumple con los requisitos y condiciones para poder emitirle esa tarjeta de identificación. Cuando hablamos de identidades digitales verificables es exactamente el mismo concepto. Tiene que haber un ente que por medio del uso de certificados digitales y de identidades digitales te emita una credencial, y una vez que esa credencial ya fue emitida, cada vez que alguien quiera usar la credencial, yo tengo que, de alguna manera, validar que esa credencial es válida. Y que esa credencial sigue siendo una credencial vigente, porque las credenciales podrían eventualmente también, ¿verdad?, revocarse por cualquier condición. Ese mismo concepto es el concepto que manejamos cuando hablamos de identidades verificables. ¿Sí? Ahora hablemos de la siguiente. Ya verifiqué la identidad de la persona, ahora cada vez que la persona toque a mi puerta, yo voy a autenticar a esa persona. Y para autenticar a la persona existen varias formas de hacerlo. ¿Sí? Uno, usuario y contraseña, algo que usted sabe, algo que usted se aprende, lo ingresa en el sistema y pasa. Eso es inseguro, 100%. Ya no deberíamos de estar utilizando usuario y contraseña solamente. Al usuario y la contraseña le tenemos que pegar algo más. ¿Sí? Hablemos de algo que usted tiene, un OTP, un PIN, una tarjeta de coordenada, una firma digital, y ustedes observen que ahí tienen unos checks, uno de color verde y uno de color rojo. Los que son de color rojo es porque ya tampoco deberíamos de estarlos usando frecuentemente solamente como usuario y una contraseña. ¿Por qué? Porque son transferibles. Yo le mando a ustedes un OTP y soy ciberdelincuente, les digo, regálenme el OTP, ustedes me brindan el OTP, yo ingreso con su usuario, su contraseña y su OTP. Es transferible. Eso deberíamos de estar evitando. ¿Qué deberíamos de estar utilizando? Deberíamos de estar utilizando, cuando hablamos de algo que usted tiene, de algo que sea más físico, no datos. Porque cuando es físico yo tengo el poder de esa tarjeta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si yo pierdo ese objeto físico, también pierdo el control de mi credencial de acceso. Es como la llave de mi casa. Perdí la llave de mi casa, el que obtiene la llave de mi casa entra, ¿no? Es igual. Bien. Tercer elemento, algo que usted es. Estamos hablando ahí de biometría. La cara, la huella, la voz. Y eso es importante porque te hace más seguro, te identifica a ti como persona. No es que no se pueda de alguna manera hackear, pero es mucho más difícil hacerlo que cuando hablamos de información. Y por último, algo que usted hace. Si a esto le pegamos comportamiento, el comportamiento no es fácil de replicar, porque las personas nos comportamos todas de manera muy distinta. ¿Sí? Cogemos el teléfono de una forma, movemos el mouse de otra, tecleamos en el teclado del computador de otra. Digitalmente hablando nos identifica, genera un perfil digital nuestro. Y esto ya lo hacen muchísimas compañías. Ustedes han escuchado hablar, ¿verdad?, del passwordless, o sea, sin password. Bueno, hace una combinación de varias de estas cosas que estamos viendo acá para poder evitar usar un password y poder identificarlos a ustedes en plataformas digitales. Muy bien. Luego, hablemos de ciberamenazas. Cuando hablamos de ciberamenazas, todos
o muchos conocen el marco de SNIST. El marco de SNIST nos da, de alguna manera, una serie de procesos que tienen que estar implementados en nuestra organización para garantizar que tenemos control y gestión y gobierno de la ciberseguridad, ¿sí? A mí, como me gusta a veces nadar contra corriente, yo agarré este marco y lo exploté un poquitico más, ¿no? Y dije, ¿qué es eso que está allá? ¿Cómo lo puedo transformar en algo que la organización realmente le pueda sacar valor y lo entienda más fácilmente? ¿Sí? Y lo primero que yo les quiero contar es que lo que tenemos que hacer es conocer primero cuáles son los servicios críticos de nuestra organización. Entender nuestros servicios críticos es muy importante, porque si vamos a proteger algo, lo que queremos es garantizar la continuidad de esos servicios. Si estamos hablando de servicios de gobierno, son servicios muchas veces esenciales de una nación. Es muy importante identificar eso primero, antes de ir a identificar cuál es la tecnología, ¿sí? El segundo principio importante es, ahora bien, ¿qué información requieren esos servicios para poder operar? ¿Cuál es la información? Porque los servicios no van a operar sin información. Quítele la información a un proceso o a un servicio y ese servicio no se mueve, ¿verdad? Muy bien. Vamos a devolvernos. Tercero, una vez que ya usted lo tiene bien claro, define una estrategia. Ahora sí, ese es el servicio, esta es la información, así es como la voy a proteger. Tengo que buscar, por ejemplo, dónde está esa información, quién la procesa, quién la almacena, quién la distribuye, y en cada una de esas cosas protejo esa información. Cuarto, genero estructuras, gente que se encargue de asegurar que esto ocurre, porque esto no ocurre por intención. Tenemos que tener roles y responsabilidades claras en nuestra organización que de alguna manera trabajen cada uno de esos temas de protección. Para eso que hemos definido como lo más importante. Quinto, a esos roles y responsabilidades les tengo que dar de alguna manera también una responsabilidad de ir y rendir cuentas. Porque cuando cada quien tiene algo como rendición de cuentas, se preocupa también por cumplir. Cuando las personas no tienen, por ejemplo, algún tipo de sanción por algo que han hecho de manera incorrecta, ya sea negligentemente o no, las personas lo continúan haciendo. Y eso también es importante. Hablemos del sexto. Hay que identificar los riesgos. Los riesgos no solamente están en tecnología, los riesgos están en las personas. Los riesgos también están en los procesos. Y con esto, a estos riesgos, los vamos a trabajar y tenemos que crear un plan de cómo vamos a monitorearlo, cómo vamos a darle tratamiento a ese riesgo y cómo vamos de alguna forma a garantizar que cuando ya pasemos a la parte técnica, que es implementar soluciones digitales, ya tenemos todo claro. Tenemos la información, tenemos los servicios críticos, tenemos la gente, tenemos los procesos, tenemos las estrategias, tenemos las estructuras, ¿sí? Ya tenemos todo bien diseñado. Ahí estamos hablando, compramos tecnología, configuramos tecnología y administramos tecnología. Tenemos muy claro el panorama. Cuando nosotros vamos e implementamos tecnología sin tener este panorama claro, estamos invirtiendo en tecnología nada más, pero no estamos gestionando el riesgo, porque no lo entendemos. ¿Sí? Bien. Y luego, cuando ya gestionamos el día a día, nos vamos a encontrar que van a haber incidentes. Y esos incidentes van a atentar contra, digamos, la estabilidad de nuestros servicios. Le vamos a dar tratamiento y con eso de alguna forma también garantizamos la continuidad de nuestros servicios. Y por último, como les decía, es importante que cada quien rinda cuentas. Que midamos esto para saber si está funcionando, qué no está funcionando, qué sí está funcionando. Y generamos cultura en la organización. Muy bien. Reflexiones. 1. Yo quiero comentarles que el panorama de ciberamenazas no se va a detener, va a continuar. El robo de credenciales, el robo de identidades, el robo de datos, va a continuar, ¿sí? Lo otro que es importante, ¿verdad?, es que hay que tener una ciberestrategia. Esto no se puede trabajar
simple y sencillamente por comprar tecnología. Hay que saber cómo invertir esa tecnología de manera correcta. Las soluciones tecnológicas van a estar ahí para nosotros, pero las soluciones tecnológicas tienen que tener, de alguna forma, un nivel de conciencia de cómo las estamos aplicando. Y por último, ser confianza. No crean que por comprar tecnología ustedes están seguros. Hay que hacer el trabajo de gestionar los riesgos en el día a día. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes y agradecido por el espacio que nos han dado el día de hoy. Muchas gracias.